Fórum para divulgar y discutir sobre nuestros derechos. Bienvenidos al episodio número 15 de Magazine Jurídico. Les habla Mónica Ríos y nos acompañan Kevin Uribe y Karen Moreno. Dialogaremos alrededor de diferentes tópicos sobre un gran interrogante. ¿Cuántas víctimas le ha dejado a Colombia el conflicto armado? La historia de Colombia en las últimas 6 décadas ha estado marcada por un conflicto armado, aquel que tuvo como causas iniciales la desigualdad de repartición de tierras, la falta de espacios de participación política, las marcadas diferencias económicas, el fracaso de la reforma agraria y de las políticas rurales, acompañado de la polarización y la persecución a la población civil, y que con los años se fue reforzando con la irrupción del narcotráfico, el narcoterrorismo, paramilitarismo y la presencia de nuevos actores políticos y armados que habían hecho del conflicto su razón de ser y de la violencia su medio de subsistencia. Karen, ¿podrías realizarnos un paneo general sobre las cifras que ha dejado este conflicto y su comportamiento en las diferentes zonas del territorio? Durante los más de 50 años de confrontación armada entre guerrillas, Estado y paramilitares en Colombia, la cifra de víctimas fue increíble, más de 9.472.000 personas hasta la actualidad, según cifras de la Comisión de la Verdad. Cerca de 8.436.535 desplazados forzados, alrededor de 1.089.000 homicidios, 191.206 desapariciones forzadas, 37.850 secuestros, 37.570 delitos contra la libertad e integridad sexual, y cerca de 10.467 personas torturadas fueron uno de los tantos causantes de la ruptura y el desgarre de pueblos y comunidades en toda Colombia desde el inicio del conflicto armado, y en particular en los últimos 30 años. Cabe resaltar que dentro de las víctimas, los menores han sido objeto de reclutamiento por parte de las estructuras criminales, que suman un total de 8.246 víctimas de reclutamiento forzado, de los cuales solo en el primer trimestre de 2023 se habían identificado 23 casos. El gran número de personas que buscaban escapar de los horrores de la guerra fue infinito, ya que en este baño de sangre no fue homogéneo en el territorio. Por ende, la Comisión de la Verdad reconstruyó la geografía del desplazamiento forzado para mostrar dónde se han concentrado las víctimas de las crisis humanitarias que tuvo consecuencia en todas las regiones del país. Lo más crudo de la guerra hizo un recorrido. Es como si se hubiese esclarecido una ruta que arrancó en el Magdalena Medio, luego se trasladó hacia el Urabá, pasó a la costa atlántica, donde dejó más de 300 masacres. Bajó por la frontera de Venezuela y en la época más intensa se concentró en los llanos orientales al suroeste del país. Los datos del Registro Único de Víctimas permiten llevar un orden entre los puntos de partida y llegada de cada una de las víctimas del desplazamiento entre 1985 y 2021. El mapa interactivo, construido a partir de los datos, se concentra en los 200 municipios en donde el desplazamiento forzado tuvo mayor impacto. Ciudades como Bogotá, Medellín y Santa Marta han sido las grandes receptoras de las víctimas del conflicto. Sin embargo, las víctimas no han encontrado su refugio solo en las capitales, sino que también en pueblos pequeños que los han acogido. De igual manera, es claro que no todas las víctimas de desplazamiento abandonaron por completo sus lugares de origen. En algunas ciudades intermedias, como Buenaventura y Tumaco, más de la mitad de esas víctimas tuvieron que reasignar sus lugares de residencia dentro de los mismos municipios. Esta problemática, además de abarcar casi todo el país, la geografía de desplazamiento forzado revela otras dinámicas del conflicto. Algunos de los momentos más crueles de la historia ocurrieron cuando diferentes grupos armados legales e ilegales realizaron masacres para infundir terror en la población civil. Este proceso de esclarecimiento fue posible de manera conjunta con los campesinos que han vivido la violencia en la región, de igual manera con las múltiples investigaciones de la JEP, la Comisión de la Verdad y miles de instituciones más que buscan restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición para los millones de víctimas que ha dejado esta desgastante guerra, la cual ha consumido al país por tantos años. Muchas gracias. Debemos decir que otro gran monstruo que ha perseguido a la población colombiana durante los largos años del conflicto armado y principalmente en la primera década del 2000
son las ejecuciones extrajudiciales. Kevin, ¿nos cuentas un poco más al respecto? Bien, debemos decir que las cifras más altas de falsos positivos se dieron entre el 2002 y el 2008. No fueron estos los primeros años en los que las fuerzas militares asesinaron a las personas para luego fingir un combate, y de hecho la práctica puede rastrearse desde la década de los 80. Sin embargo, las causas y proporciones fueron diferentes. Al principio se trató de una estrategia justificada en la idea del enemigo interno que buscaba eliminar a aquellos que el ejército creyera que simpatizaban con las guerrillas. Desde el 2002, en cambio, se trató de una práctica que, con tal de mostrar resultados militares, amplió el universo de víctimas a cualquier persona en estado de indefensión. Es preciso resaltar que los falsos positivos, como se han conocido estas ejecuciones, no fueron crímenes cometidos únicamente por el Ejército Nacional, pues este entramado que los permitió incluyó el trabajo conjunto con grupos paramilitares y también la complicidad de integrantes de otras instituciones estatales. Estas ejecuciones extrajudiciales eran presentadas como supuestas bajas en combates o como los denominados falsos positivos en gran parte, consecuencia de las constantes presiones ejercidas a miembros del ejército para mostrar más resultados que eran medidos en muertes y de las acciones y omisiones que promovieron u ocultaron los crímenes. Los militares involucrados preparaban lo que se denominó el kit de legalización. Este kit contenía los elementos necesarios para alterar la escena de los hechos y hacía aparentar que los hechos estaban dentro de los parámetros de la legalidad, ocultando la operación fraudulenta que se había ejecutado. Es por esto que debemos entender que las ejecuciones extrajudiciales fueron una práctica tan generalizada que el único departamento en el que no se tiene registro de su existencia fue en el de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Todas las divisiones del ejército a partir de 2002 se vieron involucradas en estos crímenes con tal de conseguir los resultados esperados por el gobierno. Además, se logró determinar que por lo menos 162 batallones influyeron en estas acciones bajo la modalidad de combates simulados, práctica que fue extendida en todo el país y alimentada por la estructura de incentivos y evaluación. Estos crímenes se dirigieron en su gran mayoría a personas con ingresos económicos bajos, vulnerabilidades explícitas y habitantes de comunidades rodeadas por círculos de pobreza y exclusión. Se asesinaron a habitantes de calle, campesinos, vendedores informales, desmovilizados, indígenas, afrodescendientes, líderes sociales y políticos locales. También fueron asesinados miembros de grupos armados que se encontraban fuera de combate y miembros de la fuerza pública que se negaron a ser parte de ese clan criminal, llegando así a registrarse la cifra de 8.208 ejecuciones extrajudiciales en el periodo comprendido entre 1978 a 2016. No bastando con las escalofriantes cifras reportadas, se implementó una nueva práctica para finales de conflicto y asesinar a líderes sociales de las comunidades, excombatientes que han trabajado por la defensa de los derechos y las víctimas en terminación de conflicto. Finalmente nos referiremos a las medidas adoptadas por el Estado para afrontar la situación. En el año 2016 se firmó el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y el grupo armado FARC-EP. En adelante esto ha dado lugar a una serie de ejecuciones contra los excombatientes, sin mencionar qué tanto de dicho acuerdo en realidad se ha cumplido. En enero del 2022, la Corte Constitucional se pronunció sobre las acciones de tutela acumuladas presentadas por personas firmantes del Acuerdo de Paz. En esta se declara el estado de cosas inconstitucional por la violación constante y masiva a los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, la seguridad y la paz que han afrontado más de 13.000 excombatientes de las FARC al reincorporarse a la vida civil, puesto que han sido víctimas de amenazas, desaparición forzada, atentados y homicidios, así como por la falta de garantías de seguridad en los territorios y el cumplimiento del acuerdo de paz por parte del Estado. Recordemos que la figura de estado de cosas inconstitucional ha sido adoptada por la Corte en casos puntuales de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos fundamentales de una población, que configuran una crisis incompatible con la Constitución y que requieren medidas urgentes y estructurales para afrontar la situación. En esta decisión, la Corte ordena a la Unidad Nacional de Protección reevaluar sus posturas políticas y administrativas para atender en el menor tiempo posible
los riesgos a los que se encuentran enfrentados los excombatientes dentro de las zonas veredales de reinserción social y demás miembros firmantes del acuerdo de paz, y generar nuevos esquemas de protección que encaminen la institucionalidad del Estado a garantizar los derechos humanos de quienes se han visto afectados. Ordena además que la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo creen, adopten y ejecuten mecanismos que sean necesarios y precisos para vigilar el cumplimiento de la sentencia. Y finalmente ordena la creación de una sala especial de seguimiento en la Corte Constitucional para verificar que se materialicen las garantías de seguridad de los excombatientes, sala que fue conformada en julio del año 2022. Cabe resaltar la importancia del cumplimiento de esta decisión. La seguridad de los excombatientes es un punto fundamental para los acuerdos de paz y la garantía de sus derechos para un Estado social y constitucional. Es evidente que se firmó un acuerdo de paz, pero la cifra de víctimas en el conflicto armado sigue creciendo. Agradecemos que nos hayan escuchado. Esta es la primera parte del episodio sobre las cifras que le ha dejado el conflicto armado a Colombia. En una próxima ocasión estaremos hablando sobre el desplazamiento forzado y el asesinato de líderes sociales y excombatientes. Muchas gracias.